Hola chicos, ¿cómo están? Estamos nuevamente acá para ver una clase de lenguaje. Específicamente hoy vamos a hablar lo que es el discurso argumentativo y su estructura. ¿Ya? Así es que vamos a aprender un poquitito. Lo primero que debemos saber es qué es un texto argumentativo y cuál es su estructura. Lo primero, entonces, ¿qué es un texto argumentativo? Es donde se expresan opiniones sobre un tema determinado, entregando las razones para sustentar dicha opinión. Dentro del texto argumentativo tenemos, ¿no es cierto?, cuatro fases o cuatro partes. La tesis, que esa es la estructura, la tesis, la base, la garantía y el respaldo. Ahora, a considerar algo. Dentro del texto argumentativo está la tesis, ¿ya? Está la tesis. Pero esta tesis debemos diferenciarla del tema, ¿ya? No está dentro de la base porque el tema es una parte de la tesis, no está dentro de estos cuatro elementos. El tema, chicos, es aquello de lo que tratará el texto. Es como hablar del todo, hablar de lo macro, ¿ya? Es la idea general o central. Por ejemplo, dice acá, el tema es seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. La tesis referente al tema podría ser, entonces, las autoridades deben hacer algo contra la delincuencia. ¿Se dan cuenta que el tema es general? Es muy general y la tesis es una opinión sobre este tema. Por ejemplo, otra idea. Si el tema es empleo juvenil, algo muy general, la tesis podría ser, los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. ¿Se dan cuenta? Ahora, la tesis puede ser a favor, puede ser en contra, más allá de lo que ustedes piensen, sí, más allá, pero tiene que tener argumento. Eso es para que entiendan bien qué es una tesis, ¿no es cierto? Y qué es un tema. Y la estructura, ¿no es cierto?, del discurso argumentativo: tesis, base, garantía y respaldo. Ahora vamos a la tesis propiamente tal. Es la postura que se toma frente al tema, es decir, lo que se defenderá. Esa es la tesis, ¿ya? Puede ser polémica. Claro que puede ser polémica. Puede ser polémica porque puede estar a favor o en contra. Ya no tiene por qué ser siempre una tesis positiva. No hay algo válido o algo inválido. Lo que sí, lo que tú pongas, todo tiene que estar bien argumentado. Es la idea que se quiere vender. Es importante decir que la tesis tiene que ir en forma de oración, es decir, con un verbo conjugado. Si ustedes se dieron cuenta, en el tema era una idea simplemente sin redactar. No sé, violencia juvenil, por decir algo. En cambio, la tesis era una oración, era una opinión donde había un verbo conjugado. Acá veámoslo de nuevo, po. Por ejemplo, tema, seguridad ciudadana. Tesis, las autoridades deben hacer algo contra la delincuencia. ¿Se dan cuenta? Es una oración. Entonces dijimos, la tesis es la idea central que se debe defender. ¿Puede ser polémica? Sí, puede ser válida, puede ser inválida, pero siempre argumentada. Es la idea que se quiere vender y fíjense en esto es un súper buen dato. Responde a la pregunta, o sea, yo más o menos puedo descubrir la tesis en un texto con esta pregunta: ¿qué me quieres decir? Por ejemplo, si yo le pregunto a un interlocutor, estamos hablando de algo y comenzamos a hablar en un texto argumentativo o escribir un texto argumentativo, una tesis de mi interlocutor podría ser: yo opino que se debe declarar cuarentena nacional. ¿Qué me quieres decir? Y mi interlocutor me responde: yo opino que se debe declarar cuarentena nacional. ¿Se dan cuenta? Esa es una idea, sea válida, no sea válida, yo la encuentre correcta o no la encuentre correcta.
él tiene derecho, ¿no es cierto?, a dar a entender o dar a conocer su opinión. Ya la puedo entonces, reconocer, perdón, la puedo reconocer o la puedo encontrar en el texto respondiendo a la pregunta, ¿qué me quieres decir o qué me estás diciendo? ¿Ya? Para que les quede claro. Luego viene la base. La base son los argumentos que defienden la tesis, ¿ya? La tesis no puede ir solita, si va guachita, ¿de dónde se va a afirmar? No se puede afirmar, entonces acá viene la base para sostenerla, para afirmarla. Argumentos que defienden a la tesis, razones que le dan el fundamento. Mira, yo opino, decía acá, que se debe declarar cuarentena nacional. Entonces, ahora que yo dije, ¿no es cierto?, mi opinión, tengo que decir el por qué yo creo, ¿no es cierto?, que debe declararse cuarentena nacional. Se puede reconocer mediante la pregunta, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Entonces, ¿o en qué te basas tú para poder dar esta tesis? Y ahí, ¿no es cierto?, la respuesta de mi interlocutor sería, porque la cuarentena disminuye el traslado de personas. ¿Se dan cuenta? Yo opino que debería haber cuarentena nacional, tesis. Y ahora, ¿por qué? La base, lo que la sustenta, porque la cuarentena disminuye el traslado de personas. Se va sustentando la tesis, se va haciendo un poquitito más fuerte. Luego viene la garantía. ¿Qué dice la garantía? Dice, se relaciona la tesis, yo opino que debería haber cuarentena nacional, con la base, porque, ¿no es cierto?, la cuarentena disminuye el traslado de personas. Se puede reconocer mediante la pregunta, ¿y eso qué tiene que ver? Acá en el fondo, en la garantía, se explica cómo se relaciona esta idea central que yo quiero vender, ¿no es cierto?, que es la tesis, con el argumento del por qué, la razón que yo te estoy dando para vender mi argumento. La puedo encontrar, como dice acá dentro del texto, respondiendo a la pregunta, ¿y eso qué tiene que ver? Si yo pregunto eso, mi interlocutor me podría decir, si se disminuyen los traslados de las personas, y acá viene la garantía, ¿no es cierto? Se disminuyen las posibilidades de contagio. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta que se relaciona ya la tesis? ¿Cuál era la tesis? Yo opino que debiese haber cuarentena nacional. Después venía la base. ¿Por qué? Porque la cuarentena disminuye el traslado de personas. Y ahora viene la garantía. Si se disminuyen los traslados de personas, o sea, me agarro de la base, se disminuyen las posibilidades de contagio. ¿Se entiende la relación entonces que existe entre la tesis y la base? Acá lo que dice en el fondo el interlocutor es que si se disminuyen los traslados, que está dicho en la base, lo repito para que les quede claro, se disminuirán las posibilidades de contagio, que es eso lo que lograría la cuarentena. En el fondo está haciendo una relación explícita entre la tesis y la base. ¿Ya? Ahora vamos al respaldo. El respaldo dice ejemplos que refuerzan la tesis. Acá, por ejemplo, pueden ser estudios, datos. Estos corroboran la validez de la tesis. Datos duros, gráficos, estadística, encuestas, etc. ¿Cómo se reconoce el respaldo? El respaldo se reconoce respondiendo a la pregunta, ¿puedes demostrar eso? ¿Puedes demostrar eso? Si yo pregunto, ¿no es cierto? Le digo a mi interlocutor, ya, ¿quieres cuarentena? Porque la cuarentena disminuye los traslados. Y si disminuyen los traslados, se disminuyen los contagios, ¿no es cierto? Ahí está tesis, base, garantía. Pero ahora todo lo que él me dice debe tener un respaldo, un dato, una estadística. Entonces yo le digo, ¿y me puedes demostrar eso? Y él me dice, sí, pues. En China se declaró la cuarentena el 23 de enero del 2020 en la región de Wuhan. Y hoy el contagio está controlado. ¿Entienden?
¿Entienden cómo se creó el argumento? La tesis, que es mi opinión, la base, que es la que lo sustenta, luego, ¿no es cierto?, la garantía, ¿m? Y terminamos, ¿no es cierto?, con el ejemplo, con el dato duro, con lo que corrobora la información. Acá hay un ejemplo de un texto argumentativo. Es un ejemplo bien sencillo, bien sencillo. Está con colores porque muestra cada una de las partes. Dice: creo que es necesario sancionar la violencia en las relaciones de pareja. Actualmente, la ley solo reconoce el femicidio solo cuando viene del esposo o conviviente. Esto implica que si un pololo agrede a su polola, solo se trata como un delito menor de lesiones. Por ejemplo, Consuelo, la joven de 19 años que viralizó un registro de su pololo agrediéndola, solo recibirá una sanción menor por su delito. Acá, si aplicamos la técnica de las preguntas, veremos cada parte y la podremos identificar. Miren, ¿qué estás diciendo? Tesis. ¿Cuál de estas 4 partes hace un resumen o cuál es el objetivo final que me quieres convencer? Esta. Esta es la tesis. Creo que es necesario, ¿no es cierto?, sancionar la violencia en las relaciones de pareja. Esa es mi tesis. El tema, violencia en jóvenes, podría ser, o violencia entre parejas. La tesis, creo que es necesario sancionar la violencia en las relaciones de pareja. ¿Qué me estás diciendo? La pregunta, ¿no es cierto?, que me ayuda a encontrar la tesis. Creo que es necesario sancionar la violencia en las relaciones de pareja. ¿Por qué me dices eso? Actualmente, la ley solo reconoce el femicidio solo cuando viene del esposo conviviente. ¿Y qué pasa con las relaciones de pololo? ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿no es cierto?, la segunda pregunta. ¿Por qué me dices eso? La base. ¿Y eso qué tiene que ver? Tercera pregunta. La garantía acá. Esto implica, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver que la violencia, que actualmente el femicidio? ¿Qué tiene que ver? Entonces yo respondo, esto implica que si un pololo agrede a su polola, solo se trata como un delito menor de lesiones. No es justo. Si un pololo mata a su polola, no es femicidio. Ahí está, ¿no es cierto?, la garantía. Y finalmente, ¿puedes demostrar eso? Si me pregunta, ¿no es cierto?, mi interlocutor, bueno, ya, ¿y tú puedes demostrar eso? Eso es el respaldo. ¿No es cierto? Es para conocer el respaldo. Y acá yo digo, claro, por ejemplo, Consuelo, la joven de 19 años, y doy, ¿no es cierto?, este caso. El respaldo es el más fácil de encontrar, porque siempre es un ejemplo concreto, es un estudio, son datos duros, como le decía. La tesis es la segunda más fácil de pillar, de encontrar, porque es un resumen, es un tipo de conclusión, o puedes reconocerlo como un buen título o una buena línea final para cerrar todo lo que estás diciendo. Creo que es necesario sancionar la violencia en las relaciones de pareja, ¿ya? En este caso, la tesis es la primera. Sancionar la violencia dentro de la relación de pareja. La base es que efectivamente el problema es el vacío legal, ¿no es cierto? Esta es la tesis, esta es la base, esta es la garantía y este es el respaldo. La base, decía, es que efectivamente el problema es el vacío legal al considerar el femicidio solo en el matrimonio o en la convivencia de pareja o las relaciones, ¿no es cierto?, donde hay un ex. Luego viene el vínculo, ¿no es cierto?, entre la base, entre la tesis y la base, con la explicación que si un pololo agrede a su polola, solo es considerado como un delito menor, no con el agravante del femicidio. ¿Ya? Esta es la garantía. Claro, no es justo, ¿no es cierto? No es justo, y ahí agrego la garantía. Y finalmente, el respaldo con la ejemplificación del caso. Más adelante veremos un ejemplo un poquitito más complejo y nos vamos a dar cuenta que no es así tan fácil. O sea, esto es un ejemplo claro de la estructura. Cada uno de los puntos que tiene que haber, 1, 2, 3 y 4. Tesis, base, garantía y respaldo.
Pero nos vamos a dar cuenta también que a veces están desordenados, no siempre están en este orden, ¿ya? Y ahí se los doy, es lo mismo, es el mismo texto, pero ordenadito para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Esta es la tesis, esta es la tesis, esta es la base, esta es la garantía y este es el respaldo. Y recuerden que cada uno tiene una pregunta con la que se puede reconocer. Esa ha sido la clase de hoy, chicos. Espero les haya gustado, la hayan entendido, se les haya hecho grata. Nos vemos la próxima semana nuevamente con textos argumentativos. Que estén muy bien. Si te gustó, le das like y suscríbete a mi canal, Alma Filo Profe. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao.